Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Esteban Suárez. Yo soy de noveno semestre y hago parte del grupo de neurociencias. Y el día de hoy con mi compañera, Daniela Ruiz, del grupo de pediatría, vamos a presentar epilepsia en niños. bueno, pues primero que todo, miremos un poquito todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a mostrar un caso clínico, unas definiciones, epidemiología clínica, cómo se hace el diagnóstico, los diferenciales, el tratamiento y por último la resolución del caso. La fisiopatología no la vamos a tratar como en un apartado en específico porque me parece que es un tema demasiado largo para hacerlo en esta charla, pero lo podemos ir explicando mientras estamos en otras temáticas. Entonces, en cuanto al caso clínico, tenemos a Santiago, 12 años, residente en Medellín, en compañía de su madre, escolarizado. Su motivo de consulta es que está convulsionando mucho. Es un paciente masculino de 12 años, previamente sano, quien es traído por su madre porque a las 9 de la mañana, de forma súbita y mientras jugaba en su casa, comenzó a presentar crisis tónica generalizada con compromiso del estado de conciencia, que luego se continuó con movimientos tónico-crónicos generalizados durante aproximadamente 2 minutos. Posteriormente, el paciente persistió obnubilado, con poca respuesta a los estímulos y presentó una segunda crisis de iguales características a los 10 minutos. Mientras venían en el taxi, el paciente presentó una tercera crisis que se ha mantenido hasta su llegada al servicio de emergencias, de una duración de 10 minutos. Como antecedentes patológicos, el paciente tenía una migraña refractaria al manejo médico desde hace 3 años y como farmacológicos tomaba ibuprofeno, sumatriptán y propranolol. De resto, niega de importancia. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24, presión arterial 110/70, temperatura 37,5 y está saturando 83% al ambiente. Tiene cianosis peribucal y cialorrea abundante. Tórax simétrico, normoexpansible, sin ruidos agregados, sin signos de dificultad respiratoria. Abdomen blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias, extremidades sin edemas ni lesiones, piel sin lesiones ni cambio en la coloración, genitourinario no evaluado. Pues obviamente sobra decir que esto lo estamos colocando como si el paciente ya hubiera parado la convulsión, porque si no sería imposible hacerle el examen físico. Listo, es como para que ustedes tengan claro qué cosa sea el examen físico. Y eso, pues también obviamente en el examen neurológico, hagamos de cuenta que ya ustedes hicieron abortar la convulsión, ahorita vamos a hablar de eso, y lo van a encontrar así, es un paciente desorientado en tiempo y en espacio, disproséxico, apertura ocular con el llamado, pupilas isocóricas normorreactivas, sin asimetría facial ni desviación ocular, fuerza 5 de 5 en el hemiscuerpo derecho y 4 de 5 en el hemiscuerpo izquierdo, sin movimientos anormales, tiene hiperreflexia generalizada, signos meningios ausentes y la coordinación y la marcha no son evaluables por el momento. Bueno, ahora sí, empecemos con las definiciones. Si se leyeron el texto que les mandamos, pueden ver entonces que la definición de epilepsia realmente, digamos que tiene tres conceptos muy importantes. Primero, que se puede definir como dos crisis no provocadas separadas por al menos 24 horas. Es decir, si un paciente tiene una primera crisis a los 10 años y tiene una segunda crisis a los 70 años, tiene diagnóstico de epilepsia, porque están separadas por más de 24 horas. Una crisis con riesgo mayor del 60% de una segunda, ese porcentaje realmente es muy arbitrario y depende de muchas cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene retraso cognitivo, si tiene retraso o tiene regresión en el neurodesarrollo, si tiene focalización, si hay historial familiar o personal de epilepsia, etcétera. Y por último, si tiene el diagnóstico de un síndrome epiléptico. ¿Alguno de ustedes conoce algún síndrome neurológico en pediatría que pueda producir epilepsia? Sí, y otro. Y el Dravet, que es el más importante, el más famoso. Ujú. Ahora, es diferente una epilepsia de una crisis epiléptica. La crisis en sí misma se va a definir como el conjunto de signos y síntomas transitorios y paroxísticos que ocurren por la sobreactivación neuronal en una determinada zona de la corteza. Y para que sea estrictamente epiléptica, debe ser no provocada, porque como van a ver, también hay crisis provocadas, solo que en este caso no sería una epilepsia. Y por último, tendríamos la definición de estatus epiléptico, que también tiene tres definiciones operativas. Una, que sea una crisis generalizada que dure más de 10 minutos. Dos, una crisis, perdón, generalizada que dura más de 5, focal que dura más de 10, o diferentes crisis sin recuperación de la conciencia entre ellas. Dentro de la epidemiología, vamos a ver entonces que la epilepsia afecta aproximadamente al 1% de los niños a nivel mundial. La mayoría de los casos se van a diagnosticar en los primeros 10 años de vida y en cuanto a la mortalidad, mueren 2,7 a 6,9 de cada 1.000 pacientes con epilepsia, es decir, la mortalidad realmente es muy baja, sin embargo, tiende a ser más alta en el estatus epiléptico.
Aunque la mortalidad en pediatría es mucho menor que en los adultos, tienden a producir mayores secuelas, ya que el cerebro de los niños, al estar en desarrollo, tiene mayor consumo de oxígeno. Entonces, durante un estatus epiléptico que hay una sobreactivación y pues un gasto metabólico tan grande, tienen mayor riesgo de producir secuelas cognitivas, motoras, entre otras. Aquí les traemos este grafiquito donde evaluaron la mortalidad en una población en Estados Unidos y estaban valorando qué factores de riesgo, digamos, tenían más influencia en la mortalidad por epilepsia. Como podemos ver aquí, realmente el diagnóstico de epilepsia no es el que determina la mortalidad, sino más bien la etiología de la epilepsia y cómo se encuentra el paciente neurológicamente al momento de evaluarlo. Si ustedes ven las gráficas, entonces allá en la primera, la supervivencia de los niños era menor si tenían un examen neurológico anormal. Asimismo, si tenían un retraso moderado a severo cognitivo y si la etiología era metabólica o estructural por encima de otras que pueden haber. Bueno, entonces la clínica, la clasificación de la crisis se hace según lo primero que presenta el paciente. Entonces, está el inicio focal o generalizado, presencia o ausencia del compromiso del estado de conciencia y el tipo de crisis que sigue. Que ahí se puede ver entonces cómo se clasifica, si es de inicio focal, generalizado o desconocido. Si es de inicio focal, se evalúa si tiene la conciencia preservada o alterada. Entonces puede ser de inicio motor o no motor. Ahí ya están pues todas los tipos en cada uno y también puede ser focal bilateral, que es tónica clónica. También está el inicio generalizado, también motor y no motor, que en no motor está, por ejemplo, la mioclónica, la ausencia, y un inicio desconocido que puede ser también motor, no motor o no clasificada. Entonces, el diagnóstico es principalmente clínico, eso es muy importante, pues no es necesario el uso de neuroimagen, excepto en unos casos especiales que se puede utilizar el electroencefalograma con video o una neuroimagen. Entonces, esto es como que si uno sospecha si uno sospecha tumor, algún sangrado, pues si el paciente tuvo un trauma, es necesario hacer una neuroimagen. Y el electroencefalograma para demostrar la actividad eléctrica de la crisis. Bueno, es muy importante pues la historia clínica, saber cómo comenzó la crisis para poderla clasificar. Y en una primera crisis es muy importante la toma de paraclínicos para conocer si hay alguna causa aparte como pues pues por ejemplo la glucosa, súper importante en niños, la función renal y hepática para que no sea pues una encefalopatía, toxicológicos en adolescentes sobre todo, hemograma y onograma. Bueno, los aspectos claves de la anamnesis, como les dije, es un diagnóstico principalmente clínico, entonces es muy importante tener una descripción detallada del evento. Para eso es muy importante tener testigos que hayan presenciado la crisis, porque pues el paciente lo más posible es que no haya pues haya perdido la conciencia, entonces no va a saber cómo fue el inicio, cómo fue pues la crisis, qué pasó. Entonces es muy importante los testigos, también saber de los antecedentes, si ha tenido convulsiones previas, convulsiones febriles, enfermedades neurológicas, si tuvo un trauma, si toma medicamentos, qué medicamentos toma, y si en la familia hay antecedente de epilepsia. Y también muchas veces hacen video del episodio convulsivo, también es bueno mirar esto para saber exactamente cómo fue la convulsión. Bueno, ese es el enfoque de la primera crisis. Lo primero es preguntarse si es o no es una convulsión, que ya más adelante les mostramos los diferenciales. Bueno, si es una convulsión, saber si fue provocada, o sea, si tiene una causa que sepamos pues por qué causó la convulsión. Si no fue provocada, saber qué tipo pues cómo clasificar la crisis. Si es de epilepsia, pues preguntarse si es de epilepsia, qué tipo de epilepsia, si hay algún síndrome epiléptico, cuál es la etiología y ya por último, qué comorbilidades tiene el paciente. Entonces, eso es lo que les decía de la neuroimagen y el electroencefalograma, que en el electroencefalograma se ve la actividad eléctrica cerebral, que se debe ver pues alterada en la crisis. Y entonces son los diferenciales de los que les decía pues que es importante saber si fue una convulsión o si fue alguno de estos. Entonces, síncope, que sabemos pues que es una pérdida transitoria de la conciencia, pero el paciente pues y también puede perder el tono postural, pero el paciente se recupera espontáneamente y de manera rápida.
Una convulsión febril en niños muy importante es una causa benigna de convulsiones en niños de 3 meses a 6 años. Para esto deben tener fiebre, obvio, y es la causa más frecuente de convulsión en la infancia y pueden ser simples o complejas. Bueno, están también las crisis psicógenas no epilépticas, que son, pues que se ven muy similares a las convulsiones epilépticas, pero estas, para esto se mira el encefalograma porque estas no tienen una descarga neuronal, sino que el origen es psicógeno. Y la profilaxis farmacológica, bueno, en una primera crisis no provocada, la mayoría de las veces no es necesario dar profilaxis. Solo se da en factores de riesgo para recurrencia, que estos pueden ser que no se recupere entre las crisis, que tenga menos de, ¿cuánto? De 5 meses. Bueno, que esté muy chiquito, que tenga un diagnóstico ya de epilepsia, que ahí sí puedes tocar profilaxis. Y esto es para prevenir futuras crisis. Entonces el medicamento se elige según comorbilidades y el tipo pues de epilepsia que tiene el paciente. Estos son algunos de los medicamentos que se dan en la profilaxis. Esto pues ahí dice como depende de la crisis, entonces ahí está el uso, por ejemplo en ausencia es mejor el etosuximide. En las focales se da la motrigina, en pues focales o generalizadas. En focales, ausencia, pues mioclónica, sirve el levetiracetam. Y ya pues también está el ácido valproico. Y ahí están las dos. Bueno, antes de que sigamos con la otra parte, como unas aclaraciones ahí. Listo. Entonces, en cuanto a las ayudas diagnósticas, eh, en cuanto a la primera crisis, obviamente siempre hay que pedir hemograma, ionograma, la glicemia y todo lo que está ahí, pero no solamente en la primera. Digamos que si es un paciente que debería estar ya controlado con medicamentos y vuelve a convulsionar, uno no puede quedarse tranquilo con que simplemente es la epilepsia. Siempre hay que descartar causas secundarias que pueden estar produciendo en este caso esa crisis que él está presentando. Asimismo, la neuroimagen no está indicada en todos los casos. Digamos que recordemos que en los niños es muy importante la radiación. Ellos tienen más riesgo de desarrollar linfomas y malignidades por la exposición a la radiación. En este caso, la neuroimagen estaría indicada en la primera crisis, si el paciente después de la crisis está focalizado, si uno sospecha que la causa es un tumor, que es una hemorragia. Bueno, en todo caso, si uno sospecha que la etiología es estructural. Y el electroencefalograma no siempre nos va a dar el diagnóstico, porque si el paciente ya paró de convulsionar y yo le hago un electroencefalograma, muchas veces no voy a encontrar ninguna actividad eléctrica normal. He ahí la importancia de que uno las puede pedir ambulatorias y que al niño se le deja un tiempo sin dormir y esto puede provocar la crisis, pues como que es una forma de provocarla para que realmente tengamos un diagnóstico eléctrico. Ujú. Listo. Aquí. Em, ¿A ustedes les parece que por qué un síncope puede ser un diferencial de una crisis? En un síncope uno tiene movimientos anormales. ¿Seguros que no? Resulta que sí. En los síncopes la gente sí se mueve. Ese es el problema de diferenciarlo de una crisis convulsiva. Digamos que hay varias pistas en la anamnesis y hay escalas que se pueden utilizar para eso, para uno diferenciarlos. ¿Qué se les ocurre semiológicamente que puede diferenciar un síncope de una crisis? La relajación de esfínteres en un síncope también se pueden relajar, entonces no. Más que la recuperación espontánea, ¿qué? El posictal. Exacto. O sea, una crisis, los pacientes tienen que quedar con un periodo posictal. Sin embargo, en un síncope, no necesariamente. Hay otras cosas, como que, por ejemplo, el paciente se muerda la lengua, que si antes de caer al piso, pues tiene pues sí, o sea, tiene una distonía del cuello o tiene aura. Generalmente esto no suele ocurrir en el síncope. Para eso hay una escala, se llama la escala de Sheldon, que la pueden buscar. Tiene como unas cositas de la anamnesis que le ayuda a uno a irse más por un síncope o por una crisis convulsiva, que definitivamente, pues el enfoque es muy distinto. La convulsión febril, pues yo creo que ustedes ya la conocen bastante. Obviamente ese es un tema mucho más largo y que no nos da para tratarlo aquí, pero es muy importante que diferencien una convulsión febril de una crisis epiléptica facilitada por la fiebre. Es decir, hay muchos factores que pueden favorecer que un paciente con epilepsia convulsione. Una de esas es la fiebre. Si un paciente tiene epilepsia y tiene fiebre, puede convulsionar, se facilita la crisis. Pero una crisis febril
es la que se produce por la fiebre y no porque el paciente tenga epilepsia. No sé si me voy a entender. Sí, listo. Ya, y las crisis psicógenas no epilépticas, esa también sería una indicación de hacer un electroencefalograma. Obviamente, si ustedes ven un paciente que está convulsionando, le hacen un electroencefalograma y está normal, pues probablemente no sea una epilepsia, sino que más bien el paciente pues suena fea la palabra, pero esté fingiendo, y eso es mucho más frecuente en adolescentes y en mujeres. Y que pues las crisis psicógenas también pasan mucho en pacientes que los papás estén pasando pues por un divorcio, pacientes con ansiedad, estrés, pues como cambios grandes en su vida. También puede dar en niños, si es más común en adolescentes, pero puede dar en niños, sobre todo, pues pasa mucho con los papás cuando están teniendo problemas en la casa o de abuso, cosas así. Sí. Listo. Entonces ya terminando como la profilaxis epiléptica, hablemos un poquito de esto que nos pareció muy importante, que es el estatus epiléptico. Inicialmente, como en la mayoría de patologías de urgencias, tenemos que iniciar con el ABCDE, especialmente durante los primeros 5 minutos de la atención del paciente. En la A tenemos permeabilizar la vía aérea, la posición del paciente, que cuál es la posición que se puede utilizar. Exacto. La aspiración de secreciones, el uso de cánulas, cómo se llama la cánula orofaringia? ¿Cuál es el nombre de esa? Cánula de Gödel. ¿Y cuál es la otra? La nasofaringia. Y la intubación, en el caso de que el paciente lo requiera. Obviamente, no estamos diciendo que todos los pacientes que lleguen con estatus epiléptico hay que intubarlos, no. Obviamente, eso va a depender del contexto clínico de cada uno. En cuanto a la B, tenemos que vigilar la saturación, administrar oxígeno de ser necesario. Si es un paciente que llega convulsionando en el contexto de trauma, obviamente en la B tendríamos que mirar los asesinos del tórax, que cuáles son. Y falta uno. Y el tórax inestable, muy bien. En la C, que es la circulación, tendríamos que vigilar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y hacer la toma de paraclínicos, es decir, los que ella nos había dicho de la primera crisis, y si el paciente lo requiere, utilizar líquidos, vasopresores e inotrópicos. En la D, si el paciente está en este momento en la crisis, obviamente es imposible hacer un examen neurológico. Digamos que aquí el enfoque sería no ver qué semiología de crisis se está teniendo en este momento. Ya después de que el paciente haya abortado la crisis, es que uno ya puede hacer un examen neurológico más enfocado, determinar el Glasgow y buscar signos de focalización. Y en la E tendríamos que buscar causas, digamos, dentro del examen físico del paciente que nos indique por qué está convulsionando. Si tiene exantemas, si tiene hematomas, si tiene signos infecciosos, como cuáles se les ocurren que puedan llevar a una convulsión. ¿Cuáles son los signos de meningitis que no sean los signos meningios? Bueno, por ejemplo, hay uno que es cuando hacen púrpura, que eso es clásico de la meningococcemia. Entonces, uno en este caso podría sospechar que el paciente tiene una meningitis y por la meningitis está convulsionando. Listo. Obviamente, buscar traumas en la cabeza que nos puedan explicar esta situación, entre otros. Aquí les traemos este grafiquito. No sé si todos lo alcancen a ver. Que lo sacamos de ese articulito de la CEUP. No se los mandamos porque nos parecía que ya les quedaba muy larga la bibliografía, pero igual nos parece que aquí están muy bien explicados. Yo me paro por aquí. Entonces, como pueden ver, en el minuto cero de que el paciente llega a urgencias, tenemos que asegurar todo esto. Entonces, aseguramos el ABCDE, la oxigenoterapia, la monitorización, todos los paraclínicos. Si la temperatura es mayor a 38, hay que colocar antitérmicos, porque recuerden que la causa más frecuente de estatus epiléptico en pediatría son las crisis febriles. ¿Listo? Si la glicemia es menor a 60, hacer una corrección. Acá están todos los paraclínicos y obviamente una historia clínica muy juiciosa para entender cuál fue la causa y cuál es la semiología de la crisis. Acá lo que yo les decía de la fisiopatología del estatus epiléptico, como pueden ver allí tenemos estatus epiléptico precoz, estatus epiléptico establecido y el refractario. Esto no solamente es por los tiempos y por el tratamiento, sino por la fisiopatología. Resulta que en el estatus epiléptico precoz, bueno, a ver, primero para que entendamos, un estatus epiléptico se presenta cuando hay un desequilibrio entre la activación y la inactivación neuronal. Es decir, cuando hay más activación mediada por glutamato que inhibición mediada por GABA.
En el estatus epiléptico precoz todavía las neuronas tienen muchos receptores GABA y por lo tanto tenemos que dar tratamientos que actúen sobre estos receptores para ver si logramos detener las convulsiones. En este caso es por eso que utilizaríamos las benzodiazepinas. Acá tenemos, me parece muy bacano este porque nos dice, si no tenemos vía intravenosa, tenemos midazolam intramuscular 0,2 miligramos por kilo, midazolam bucal o intranasal o diazepam rectal. Mientras que si sí tenemos vía intravenosa, podemos dar diazepam 0,3 miligramos o máximo 10 miligramos en niños mayores de 5 años, máximo 5 en menores de 5 años, y midazolam intravenoso 0,15 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos. Si a los 5 minutos de aplicar esta benzodiazepina el paciente todavía no ha revertido, podemos dar una segunda dosis. Esto es como muy sencillito porque todo es cada 5 minutos. Si a los 5 minutos tampoco ha salido, uno esperaría que en este momento en la fisiopatología los receptores GABA se están empezando a regular a la baja. O sea, si les damos benzodiazepinas, probablemente ya no van a ser capaces de abortar la convulsión porque no tienen dónde actuar el medicamento. Siendo así, vamos a pasar a los fármacos de segunda línea que tenemos el levetiracetam, el ácido valproico y la fenitoína. Ustedes los tienen que escoger como con base a todo esto que está aquí, que son las contraindicaciones, a partir de qué edad se pueden utilizar unos y otros. Hay como ciertas crisis que responden mejor a ciertos medicamentos. No nos vamos a detener en esto porque se iría mucho tiempo. Un mensaje que sí quiero como que se queden es que si el paciente ya tenía epilepsia y venía tomando un medicamento ambulatorio, el primer fármaco de segunda línea que yo voy a utilizar es el que él estaba tomando en la casa. Listo. Y ya luego, si en 5 minutos no cesa, utilizo otro que no haya utilizado para tratar de abortar la crisis. Si ni siquiera así a los 30 minutos ha respondido, consideramos que ya entró en un estatus epiléptico refractario, que es el que más riesgo tiene de producir secuelas graves y la muerte. Por eso miren que hay una rayita que dice UCIP, hay que mandar al paciente a la UCI pediátrica y ya tenemos que utilizar medicamentos un poquito más fuertes como son los anestésicos. Miren que ya tenemos aquí bolo e infusión de midazolam, bolo e infusión de propofol o bolo e infusión de tiopental. ¿Alguno ha escuchado qué es un estatus epiléptico súper refractario? ¿A qué se refiere eso? Bueno, eso se refiere a que si uno ya lleva 24 horas aplicando medicamentos anestésicos y el paciente no ha salido de la crisis, es un estatus epiléptico súper refractario y ya hay como manejos mucho más experimentales, que si hacer dieta cetogénica, que si, bueno, si hacer cirugías mínimamente invasivas de estimulación cerebral profunda y cosas así que nos pueden ayudar a abortar la crisis. Miren allá abajo, ¿cierto? Lo que nos haya faltado. Durante todo este tiempo hay que hacer control de las constantes vitales, diagnosticar y tratar la causa. em, y cuando tenemos un estrés epiléptico refractario, puede ser necesario hacer un electroencefalograma continuo para nosotros tratar de determinar si el paciente sí está saliendo de la crisis, si no le está funcionando el medicamento, qué es lo que está pasando, porque es muy raro que los pacientes lleguen hasta este punto. Devuélvete hasta el principio, porfa. Eso. Listo, ahora con todo lo que les hemos dicho. ¿Qué piensan de este caso clínico? ¿Cuál es como el diagnóstico presuntivo de ustedes? Se los pongo más fácil. ¿Qué tipo de crisis tiene el paciente semiológicamente? Generalizada. Listo, ese es un pedazo. Ya, usted no me responda más. Otro. ¿Es tónica o tónico-clónica? Que la clasificación se hace con lo primero que presenta el paciente. Entonces, esta sería una ¿qué? Una tónica. Bien. Eso, o sea, es una crisis motora generalizada tónica. Listo, o sea, nosotros les pusimos eso ahí maliciosamente para que se confundieran. Recuerden que uno clasifica es con lo primero que presenta el paciente. Es importante describir toda la semiología de la crisis. ¿Para qué? Porque creen que eso es importante si uno solo va a utilizar el principio para clasificarla. Porque sería importante saber cómo es la crisis del paciente. No, sí, está bien, pero me refiero es,
Si yo conozco la semiología completa de la crisis y lo que me interesa realmente es el principio, entonces, ¿para qué describo también con lo que se continúa? ¿Me van a entender? ¿Para qué sirve eso entonces? Sí, pero ¿qué? Eso. Eso, muy bien. O sea, lo que ella está diciendo es, si el paciente más adelante vuelve a convulsionar y la semiología de la crisis es totalmente distinta, o sea, por ejemplo, en otra convulsión inicia focal con mioclonías de un brazo y luego se vuelve tónico-clónico, uno dice, pero ¿por qué cambió la semiología? En ese caso habría que volver a estudiar, porque eso no tiene sentido, eso no debería suceder así. Listo, esa es la importancia de describir todo esto. Listo, muy bien. Y ahora sí, como qué diagnóstico presuntivo tendrían? No de etiología ni nada, sino ¿qué es esto? ¿Qué está presentando el paciente en este momento en urgencias? Un estatus epiléptico. ¿Por qué? Exacto. Muy bien. Listo, sigamos. Ahí. Eso. ¿A ustedes les parece que de ese antecedente patológico puede ser importante para lo que el paciente está presentando ahora? Pues una migraña que no responde al manejo médico desde hace 3 años, eso sí es muy común. No, sería muy raro, ¿cierto? Es como una bandera roja. Entonces, la importancia de que también tomen los antecedentes para buscar la etiología del estatus epiléptico. ¿Y cómo están esos signos vitales? 12. ¿Mm? Desaturado. Ujú. Taquicárdico. ¿Qué más? Taquipneico. Listo. Entonces, este paciente les llega a ustedes a urgencias, mostrándole con el tratamiento que ya les dijimos, pues como el enfoque de un estatus epiléptico, ¿qué harían ustedes? ¿Qué? Ajá. Y así está saturando 88. Está saturando 88. Está saturando 88. Acuérdense, lean lo que dice allá. ¿Qué tiene en la boca? Tiene mucha cialorrea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aspiración, exactamente. O sea, en este caso, no es que él tenga algo pulmonar, sino que realmente si el paciente tiene muchas secreciones, pues no tiene por dónde respirar. Y es por eso que se está desaturando. Listo. ¿Y esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia respiratoria nos deberían dar mucho miedo o será que eso es por la convulsión? Ujú. Sí, muy bien. Listo. En la B, ¿harían algo? Ya lo monitorizaron. Ah, pero no me han dicho. Listo, lo monitorizan. En la B harían algo. Ujú. En la C, no harían nada. ¿Cuáles para clínicos? Sí. Y pues recuerden que el paciente en este momento está convulsionando. ¿Cómo le van a tomar los paraclínicos? ¿Quién le va a coger la vena? Bueno, o sea, no, está bien. Realmente sí. La idea sería tomarle los paraclínicos. Eso obviamente tiene que ser una enfermera muy tesa que sea capaz de canalizar al paciente. O sea, ya se mueve más duro, más difícil. Bueno, en la D, imaginémonos que ya, listo, ya abortó la crisis. Pasemos porfa a la que sigue. Eso. ¿Qué piensan de ese examen neurológico? Los de atrás que no los he escuchado decir nada. ¿Cuál es el Glasgow de ese paciente?
O sea, ¿cómo sabemos si el paciente está desorientado en tiempo y espacio? ¿Quiere decir que está hablando o que no está hablando? Que está hablando. Y está hablando, pero está desorientado. O sea que ¿cuántos puntos tendría ahí? ¿Segura? ¿Cuántos? Diga duro. Cuatro. 4 puntos. Muy bien. Hace apertura ocular solo con el llamado. Entonces, ¿ahí cuántos puntos llevamos? 7. Listo. Y digamos que en lo motor obedece las órdenes todas, normal. Tenemos 13 puntos. Listo. Entonces ese paciente hay que intubarlo. No, ¿es cierto que no? Listo. Tiene 4 de 5 de fuerza en el hemisferio izquierdo. Sí, en el hemicuerpo izquierdo. O sea que ustedes creen que si tuviera algo, ¿en qué parte del sistema nervioso central lo tendría? En el derecho, en el cerebro, en el tallo, en la en la corteza. Muy bien. Y tiene hiperreflexa generalizada. Eso es un signo de motoneurona ¿qué? Superior. Muy bien. Y obviamente la coordinación y marcha no son evaluables porque el paciente no es capaz pues de pararse de la cama en este momento, está todavía muy maluquito. Bueno, con este examen neurológico, aparte de los paraclínicos que ya pidieron, ¿qué otra ayuda diagnóstica pedirían? Vale. Porque una resonancia inmutable. Pues, digamos que obviamente uno sí podría pedir un TAC, o sea, no es que eso esté mal. Lo que pasa es que si estamos en el contexto de un paciente que no tiene trauma, listo, un paciente que no tuvo trauma, uno diría que probablemente una hemorragia no sea como la causa más probable de la crisis que él está teniendo. Y seguramente lo que sea que tenga tiene que ver más como con los tejidos blandos, de pronto un tumor, tiene alguna malformación pues del sistema nervioso central y en ese caso, para una mejor definición de los tejidos blandos, es mucho mejor una resonancia. Pero es que así, o sea, se sale una masa y toca pedir la resonancia de todas formas. ¿Me va a entender? Esa es la importancia. Listo. ¿Qué más para clínicos pedirían? Un electroencefalograma. Listo. ¿Y qué más? No, mentira, no, no más. No más. Eso. Listo. Entonces miren que ahí, bueno, ahí les estamos haciendo spoiler de una cosa. Entonces, ahora, entonces quedémonos aquí. Listo. Entonces el paciente va por allá, al principio. ¿Qué medicamento le van a poner? Supongamos que sí tiene vía intravenosa. ¿Qué le van a poner? Ujú. Lleva 10 minutos de la tercera convulsión. O sea, es muy difícil saber si llevan estatus epiléptico desde la primera o no. Exacto. Entonces, ¿ustedes qué le pondrían? Midazolam. Sí, está bien. ¿Cuánto? Ahí está. 0,15 miligramos por kilo. Muy bien. Y si el paciente no sale, puedo hacer otra dosis. Listo. Exacto. Digamos que el paciente ya lleva los 30 minutos, no ha salido ni con los de primera ni de segunda línea. Vamos aquí, ¿cierto? No vamos a hablar de los medicamentos, pero ¿qué hay que pedirle? Que es como un paraclínico que hay que pedirle a él. ¿Pero qué? Porque ya se lo habíamos pedido al principio. El continuo, eso. ¿Para qué? Para ver si continúa o si no continúa en la crisis. El paciente listo, deja de convulsionar con el tratamiento, pero no despierta, no despierta. Lleva 10 minutos y no despierta. Entonces, ¿qué? ¿Qué pensamos ahí? Un estatus epiléptico no convulsivo. Entonces, para eso nos serviría el electroencefalograma continuo, porque veríamos que aún hay actividad eléctrica, aunque el paciente no se esté moviendo. ¿Listo? Ya, más faltaría ahí. Listo, muchachos, eso es todo.
¿Tienen alguna duda o todo claro? Listo, muchachos, muchas gracias. No sé si alguno de los que esté virtual tenga alguna duda. Hola, ¿cómo estás? Aló, aló, ¿me escuchas? Aló, aló. Hola. ¿Estás metido en la llamada? Desde el celular. No. Sí, desde el Pues yo no sé si teléfono. ¿Me Francisco está escuchas? hablando. Sí. No, Gola, no sé si estás hablando, pero es que no se te alcanza a escuchar. Danos un Hola, hola. segundito, ya Ajá. miramos qué hacemos. Dale, te voy a poner la... Sí. ¿Ah? ¿No? Hola, hola. Voy a ver si por el chat lo puedo poner. ¿Silenciar el micrófono? ¿Esto qué? Para todos. Esto no se puede. Ya, ahora sí estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Hola, ¿ya me escuchan? Sí, sí, doctor. Ah, bueno, no, la pregunta era si creen que es posible operar una epilepsia o es una enfermedad que no se opera. ¿Quién va a responder? Quiere responder. ¿Quién dijo yo? ¿O qué idea tienen, Bueno, qué idea tiene el pues, público en general sobre la epilepsia? pues que sí se puede operar y también depende de la causa. Porque, por ejemplo, si es un tumor, se puede operar. No sé cómo más se puede operar. Ok. Y si no es por una lesión, ¿creen que se puede operar o no? Que si es una lesión, ¿creen que se puede operar o no? Si no es por una lesión, se puede operar. Si no es por una lesión, sí, pues se dice que sí. ¿Y por qué? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Que por qué? ¿Que quién dijo que sí? Tú sí. Hola. Hola. Pues yo tengo entendido que sí se opera, no sé bien, obviamente no es en todos los casos, tiene algunas indicaciones, no sé bien cuál es el procedimiento pues exacto que se hace, pero sí, pues sí se opera. Ok. Bueno, ¿esto por qué se los digo? Porque era muy usual anteriormente que los pacientes se quedaran con un diagnóstico de epilepsia y quedaran por siempre con medicamentos, pero en realidad como que nadie entraba ni siquiera a estudiar cuál es la causa de epilepsia, sino muy frecuente en el pueblo. Usted tiene un paciente, sí, toma fenobarbital hace 30 años. ¿Y pues qué pasó? No, una epilepsia. Pero pues, ¿qué clase de epilepsia? ¿O por qué le dio? Y se quedó con ese diagnóstico y por siempre con fenobarbital, ya con los efectos, pues, adversos del medicamento, que eso a largo plazo da pérdida de memoria. Los anticonvulsivantes a largo plazo tienen bastante efectos adversos. Por ejemplo, todos los pacientes con anticonvulsivantes crónicos tienen osteoporosis, ¿cierto?
Entonces, hay unas epilepsias que tienen indicación de cirugía y les va muy bien. Una de esas es la esclerosis mesial temporal, que no es una causa infrecuente de epilepsia. A esos pacientes se les hace una lobectomía del lóbulo temporal, se les retira el hipocampo y la amígdala y tienen una probabilidad de cura de la epilepsia de más o menos el 80%. Entonces, esos, digamos que está indicado casi que de primera línea la cirugía. ¿No? Es un poco controvertido si el paciente está controlado con medicamentos, si se opera o no, pero hoy en día digamos que casi que la indicación es que sí, ¿cierto? O sea, no necesita tener una epilepsia refractaria, que no hablaron de ese concepto, pero es un paciente que a pesar de tener 2 o más medicamentos, continúa con crisis convulsivas. Otras cirugías frecuentes en niños son la callosotomía, ¿cierto? Que se usa para crisis refractarias, y el estimulador de nervio vago, que es de las primeras selecciones en crisis astáticas, o sea que el paciente presenta pérdida del tono. Digamos, ahí es donde el diagnóstico, se hace diagnóstico diferencial del síncope, ¿cierto? Crisis astáticas, o sea, el paciente, ¡pum!, está haciendo cualquier cosa y de repente pierde el tono. Tuvo un síncope o tuvo una crisis. También ahí se da la confusión. Listo. Ahora, esas son 3 cirugías clásicas de epilepsia. Hay otras, pero un poco menos usadas. Una que se llama desconexión bihemisférica, pacientes con secuelas de enfermedades, encefalopatías hipoxicosisquémicas, ¿cierto? Que hay un hemisferio que convulsiona y convulsiona y convulsiona y el otro no. Entonces lo que se hace es desconectar ese hemisferio para que el paciente pues, pueda tener una mejor calidad de vida, no convulsione continuamente. Y aunque tiene, digamos, alteraciones motoras, que generalmente ya tienen los pacientes, mejoran bastante su desarrollo después de esa cirugía. Listo. Entonces, no perder en cuenta que la epilepsia sí se puede operar y se le puede ofrecer al paciente mucha mejor calidad de vida y no dejarlo solamente en su anticonvulsivante y como, sí, ya tiene epilepsia, tómese el anticonvulsivante de por vida y eso es todo. No, hay algunos en los que les puede ir mucho mejor con una intervención que con los medicamentos. Eso era Gracias, como mi doctor. aporte. Vale. Muy bien la charla. Gracias, doctor, gracias. Vale.